Malvinas, memoria presente y futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Ahora sí, bienvenidos a Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Ya nos estamos riendo porque estamos muy felices de darle la bienvenida a los viajeros una vez más a Malvinas. No puedo creer las primicias que tiene este compañero abogado del CECIM. Menos mal que fue viaje con abogado incluido, ¿no? Bienvenido, Jerónimo Guerrero Iraola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Fue sí, un lindo viaje, una hermosa experiencia, así que acá estamos repasando anécdotas, algunas graciosas, otras muy emotivas, pero la verdad que dejó mucha tela para cortar. Tenemos al secretario de Asuntos Gremiales del Centro de Excombatientes, Antonio Tony Marcilese, bienvenido. Gracias, Martín. Sí, como decía Jero, algunas muy duras, muy penosas, y otras muy graciosas de retorno ya al hotel, que era una jornada de 12 horas. Y ahí se tornaban graciosas porque las anécdotas vividas anteriormente se contaban, y mucho más los jóvenes que nos acompañaron las encontraban divertidas. Totalmente. Veremos si contamos con la presencia de Ana Negrete, que bueno, me había dicho que venía, pero tal vez se le complicó por cuestiones laborales sumamente entendibles, pero también está la silla acá esperándola. Bueno, hermoso viajar, Jero, tu primer viaje a Malvinas. Y ya sé que no va a ser el último, capaz que no va a ser el año que viene porque es muy caro viajar a las islas, pero bueno, ¿qué me contás? Un viaje metafísico, así lo defino, fue espectacular en todo sentido. Fueron como, si uno compusiera en pentagrama esta obra, esta canción, es como que se puede contar en varias dimensiones que fueron pasando a la vez, porque por un lado fue muy emotivo, por un lado es también muy doloroso, por otro lado es muy amoroso y en algunos momentos te agarra cierta cuestión de desasosiego, en otras algo de esperanza y optimismo. Todo eso va pasando en conjunto, mientras en paralelo se va dando la sucesión de lógicas climáticas que también te van pasando por el cuerpo, ¿no? Yo encontré un clima que lo había pensado, lo había leído, lo había estudiado, había tratado de internalizarlo de algún modo, pero la verdad que me encontré con una experiencia climática, humana, humanitaria, emocional, que iba sucediendo en conjunto, y eso obviamente genera una transformación en si uno tiene cierta sensibilidad para captar eso que te va dando el ambiente, la situación, el colectivo y demás. Y bueno, la verdad que salís de ahí transformado. Yo digo que fue una tormenta de garrotillo metafísica, ¿no? Como que volví completamente transformado del viaje y sigo procesando algunas imágenes, algunas palabras, algunos gestos, algunas cuestiones, y sobre todo las dos dimensiones. Yo digo que el viaje te plantea como un camino en dos andariveles, el andarivel humanitario y humano, que es hermoso y doloroso a la vez, por partes iguales, y conmovedor, y el andarivel del colonialismo como expresión concreta, real, material y tangible, que es muy doloroso y que a mí me genera mucha ira, digamos. Me costó mucho procesar todas las emociones que me iba generando ver un pedazo de Londres en nuestra Patagonia, algo que me genera mucha bronca. Decís, esto no tiene nada que ver con nada, y sin embargo es el mero ejercicio de la fuerza y de la amenaza como una forma de decir, yo voy a estar acá porque me pinta estar acá y porque ustedes no tienen cómo hacer frente. Bueno, hay que pensar cómo le hacemos frente, porque verdaderamente el Reino Unido está jugando un partido muy importante en Malvinas. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM La Plata y de un montón de causas justas también, porque no es solo abogado del CECIM. Bueno, Jero fue a significar, porque no había ido nunca. Tony, en tu caso te tocó ir a la guerra y volviste a resignificar, ¿verdad? Sí, totalmente. Volví a resignificar desde el punto de vista
volver a marcar mi territorio, a estar en mi territorio, a contarle a los británicos que ese territorio en disputa está usurpado, está ocupado, y de tal manera que vi que los trabajadores, que las personas que están habitando el suelo malvinense no son los Kelper que yo conocí en el 82. Entonces, desafortunadamente, vos seguís viendo que es gente implantada, que está subalquilado ese lugar para que se habite. Es una tierra muy dura para vivir, para habitar, y hay representantes de trabajadores de muchísimas partes, menos ingleses, menos británicos. Entonces, yo retorno, vuelvo y veo una diferencia desde el 82 al 2025 que es tremenda, que es muy grande, que están preparados, que están con una base imponente, una base militar que no conozco, pero va a ser la más grande de Sudamérica seguramente, ocupada por la OTAN, supuestamente para defender nuestros mares y nuestra América, y están así que van profundizando más allá de las Islas Malvinas, Georgia Sandwich, siguen por todo el Atlántico Sur, hasta nuestra Antártida, porque ya también tienen una idea firme sobre ese tema. Pero ahí tenemos la culpa nosotros, los argentinos, que estamos permitiendo a través de un gobierno nacional que hoy da el sentido y el apoyo para que las bases estadounidenses reafirmen ahora en el continente lo mismo que están haciendo en nuestras Islas Malvinas. Y yo creo que tenemos que despertar para saber que la soberanía no se defiende sin conocer el territorio y sin conocer el lugar. Hay que conocerlo. Para eso necesitamos en nuestra educación nacional, en nuestras escuelas, un poco más de nacionalismo y conocer cuál es nuestra casa. Me angustia y me quita el aire. La verdad que me tocó estar ahí. Jero produjo un libro, Tecnologías de la Impunidad, donde describe muy bien lo que fueron las torturas y el plan sistemático de las Fuerzas Armadas argentinas para con los soldados, para con los nuestros. Ahora aterrizaste en el complejo industrial militar británico, Jero. Ahí hay otra tecnología preparada a nivel internacional, ¿verdad? Absolutamente. Mirá, hay una dimensión, una anécdota que me parece que es importante contar. A veces está bueno hacer carne las experiencias, el conocimiento desde lo anecdótico. Hay dos anécdotas que quiero contar y puntualizar. La primera es, que se lo vengo diciendo a todo el mundo, quienes han tenido la posibilidad de viajar alguna vez en avión, vos podés embarcar o desembarcar en un aeropuerto normalmente civil, en donde te recibe gente con un atuendo que es propio del aeropuerto, en donde generalmente hay, en algunos más, en otros menos, alguna alfombra, alguna silla donde puedas sentarte, en donde te reciben te reciben civiles, vestidos de civiles y como civil, ¿no? No fui a Hawái, pero dicen que te reciben con flores y bueno, de color. Habrá algunos lugares donde te reciben mejor, otros donde te reciben más peor, pero el estándar civil es un estándar que todos graficamos, digamos, incluso en una película que construye sobre una terminal aérea, la terminal, hablo de Tom Hanks, una hipótesis compleja. Tom Hanks subsiste en esa situación porque el aeropuerto está preparado para acoger civiles, ¿no? Acá no, acá el avión aterriza en una pista, te ponen una escalerilla y cuando vos bajás te encontrás con militares y te encontrás en el corazón y en el epicentro de un complejo militar. El aeropuerto no es un aeropuerto, es un galpón que hace las veces de aeropuerto. Está lleno de escáner, está lleno de personal que te mira, que te hace olfatear por perros, que te, explora hasta la última, hasta el último recoveco de tu subjetividad para ver si estás entrando o sacando algo.
todo el tiempo hay carteles que aluden a que las prácticas que allí puedes realizar están sumamente restringidas y controladas. No podés sacar fotos, no podés grabar videos, no podés nada que ellos no quieran que vos efectivamente hagas. Eso es lo primero, como, o sea, es cosa seria, no es joda. Y obviamente hay una cuestión de imposición de una suerte de control, de lógica de control, que es bien clara, bien es bien concreta. Y la segunda anécdota tiene que ver con el museo. A mí hay algo que me llamó mucho la atención. Lo venimos diciendo, no es novedad, pero uno lo ve ahí plasmado y escrito por ellos. El museo es un gran guión de la conquista, es un gran guión del imperialismo. Hay que reconocerles que son muy buenos contando el guión, contando su historia y planificando, o sea, siguiendo paso a paso la concatenación de eslabones que de persistir los van a llevar a una mejor posición en relación a la República Argentina. Nosotros tenemos que ser más inteligentes, es la conclusión. Pero uno va recorriendo las salas de ese museo y hay una cosa que surge e irrumpe con mucha claridad. Casi todas las salas, ¿no? Hay flora, fauna en algunas, la historia que ellos cuentan de las Malvinas a las que llaman Falklands, digamos, esas salas uno las va recorriendo y la enunciación es Falklands. Falkland de acá, Falkland de allá, Falkland, hasta que uno entra a la sala de la Antártida. Cuando entras a la sala de la Antártida es British, aparece Reino Unido, y ahí está muy claro que ellos van a apostar a una estrategia a dos bandas, que ya lo venimos diciendo, pero ahí queda como materializado, corporizado, que es, van a ir por la autodeterminación como gran estrategia, digamos, de desenganchar el vagón de la República Argentina, el reclamo de la República Argentina, victimizando a los isleños y poniéndolos en el lugar de que ellos tienen que poder gozar de su autonomía y libertad, algo que no aplica, hay que decirlo, subrayarlo, refrendarlo, no aplica al principio de autodeterminación a la población implantada, porque el principio de autodeterminación es un principio rector de los derechos humanos que está pensado para la descolonización, no para la perpetración y perpetuación del coloniaje. Entonces hay una cuestión conceptual que es muy importante remarcar, pero está claro que por una vía van por esa. Pobres isleños, vamos por la libertad. Y es muy efectiva, Jero. Es muy efectiva, claro. Es muy efectiva porque a la sociedad, incluso a nuestras amistades, les cuesta entender que no son isleños. O sea, le cuesta creen que lo son. Sí. No es una población de un pueblo de África que fue sojuzgada por el Imperio Portugués y que está en proceso de liberación. Es una población que fue implantada. La llevaron, hay un control. Si yo quiero ir a Malvinas, a vivir a Malvinas, no puedo, si no gozo de un permiso y una habilitación concreta. Y todo lo que yo haga va a estar mediado y completamente digitado por el Reino Unido y por su base militar, digamos, que es como la dimensión del orden de la fuerza. Todo esto que venimos hablando es del orden de la diplomacia, y ellos juegan a dos bandas: el orden de la diplomacia para algunas cosas y el orden de la fuerza para otras. Entonces, primera vía, la autodeterminación, está claro. Ellos, en esa publicación que saca la FIA, la Falkland Island Association, que es como una asociación civil que tiene un chairman, un presidente, la veía porque en el hotel nos la daban, es mensual, y en cada una de las publicaciones era: hay que ser libres, hay que ser libres, hay que ser libres, tenemos que ser libres, la libertad, la autodeterminación. Todas las publicaciones, hasta te estaban hablando de un pingüino, y decía: este pingüino tiene que ser libre. Suena exagerado, pero en todos te van metiendo como pinceladas de eso. Y el otro escenario es: una vez que seas libre, yo te asocio como Commonwealth y vos vas a hacer la tabla de pique para que yo entre a la Antártida. El partido que está jugando el Reino Unido en Malvinas está clarísimo cuando uno va, lo decimos, lo sostenemos, es la línea del CECIM, pero cuando vas, lo ves materializado y corporizado, es el 2048. En 2048, y esto hay que saberlo, Argentina, nosotros y el concierto de naciones. Lo malo es que vamos a una confrontación directa, esperemos que no por la vía armada, que no haya ningún afiebrado que se le ocurra que sea por la vía armada, pero vamos a un escenario de confrontación directa con el Reino Unido por la soberanía de la Antártida. Eso es lo malo. Lo positivo es que en el 2048 va a ser un pandemonio, porque queda clarísimo que el concierto de naciones va a querer tener su porción de pizza sobre el continente antártico, y ahí es que nace esta idea de que si somos inteligentes y geoestratégicos, no sé si nos alcanza el tiempo, pero tenemos un par de años para desarrollar alguna estrategia efectiva que nos permita estar mejores posicionados para ese escenario. La verdad que lo hemos mencionado anteriormente, a mí me ha tocado viajar y han venido compañeros que han viajado, y esto lo hemos ido contando, Jero lo está vivenciando,
y como un personaje de Dragon Ball. Él ahora está evolucionando a Super Saiyajin de la soberanía. Yo lo sé, como creativo que él es también, esto le invitó a tener ese torbellino de ideas y, como le dije, ahora ¿quién te para? Hay mucho para charlar, Jero, y estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. Bueno, Tony, en su momento mencionabas, yo no iría a Malvinas, no quiero que me firmen el pasaporte, no me voy a bancar que me den directivas, y tuviste que caer a un lugar que al principio, y para los dos, ¿no? Pero ahora la respondés vos, se te llena el culo de preguntas, ¿verdad? Porque es una presencia fuerte. Sí, tal cual. Para mí no fue fácil, para mí... Yo esperé 43 años prácticamente para poder volver, no por un capricho, sino por una decisión propia, porque cuando yo tenía 19 años recién cumplidos me tocó participar de una guerra, y una guerra en la cual yo no estaba preparado para hacerlo, ni emocional ni psicológicamente. A través de los años uno va madurando, va efectivamente escuchando a personas como Jero, como el presidente del CECIN, como el secretario de Derechos Humanos, que hacen una política cecinera de derechos humanos imponente. Entonces uno va tomando conciencia cuando te dicen: pero vos sabés que para saber que son tuyas tenés que pisarlas nuevamente, tenés que volver a transitar, caminarlas, visitar los lugares donde estuviste, y no abandonas tu casa, volvés a estar. Y la firma o el sello de un pasaporte es algo meramente escrito que mañana desaparece porque lo puedo cambiar. Sin embargo, lo que no va a cambiar es la mirada que tengo, la sensación que tuve. Y de hecho fue tan fuerte esa sensación que estoy programando un próximo viaje. Porque si nosotros, todos los argentinos, todos deberíamos conocer nuestras Islas Malvinas. Yo creo que antes de conocer cualquier otro lugar de Europa, tendríamos que conocer nuestras Islas Malvinas, que están a 530 kilómetros de nuestro continente. Pero bueno, eso hay que pregonarlo, eso hay que saber explicarlo. Y como estaba diciendo Jero recién, sentirse bajo la lupa, porque es como llegamos, sintiéndonos bajo la lupa de cada movimiento que hacíamos o que teníamos, pero porque nos dan la razón. Estamos bajo la lupa porque estamos pisando nuestra tierra, o sea, estamos visitando nuestra casa, la que conocemos desde antes de 1833, que fueron usurpadas, que fueron ocupadas. Pero sí, volvería, sí. Tuve una sensación muy fuerte al llegar, porque, como conté recién, está totalmente diferente, totalmente distinta, pero no así los campos, los lugares donde se producía la cría del ganado bovino, y ya no hay más, no existe, hay muy poquito, se vive de otra cosa, se vive de regalías, se vive de la pesca, de la depredación, de haber ido tomando territorio tras territorio por diferentes gobiernos que no han defendido la posición de decir que son argentinas y respetar el tratado que hubo después de 1982, que era esas 200 millas marinas. Pero bueno, por eso que volvería a ir nuevamente. ¿Cómo fue entrar, ya me imagino verlo desde lejos, al cementerio? Fue muy fuerte porque, mira, se lo comentaba a un compañero el otro día. Una cosa era verlo por las fotos que traían los compañeros, otra cosa por las publicaciones. Distinto es estar, es pisarlo, es llegar a la tumba identificada de tu compañero. Acércate un poquito. Es llegar a la tumba identificada de tu compañero, la cual no había visto. Sabía que estaban identificados, pero no había visto. Y encontrarme con la sorpresa, más allá de que creí que eran 4, pero hay 6 tumbas que todavía
dice soldado argentino solamente conocido por Dios. Entonces una de las luchas de derechos humanos y del CECIM es seguir pregonando para que esa tumba tenga un nombre y un apellido con el mismo que fue a Malvinas o que lo llevaron a Malvinas, porque no sabemos si puede ser de alguien, de un soldado o de algún personal de cuadro, que fue porque era su trabajo. Sin embargo, nosotros los soldados no era nuestro trabajo, era nuestra obligación por ley. Así que fue fuerte, fue imponente ver ahí que no existe una bandera argentina, sino simplemente cruces blancas. Y creo que hace falta una bandera argentina, porque de la misma manera que acá en el continente diferentes religiones tienen diferentes cementerios y ondan sus banderas, también debería estar la nuestra en el cementerio de Darwin. Creo que eso es una señal más de decirnos no vuelvan, no los queremos acá. Pero si me lo dijeran los británicos, los ingleses, pero no, son los Kelper que todavía ni siquiera están habitando ahora las islas. Jero, como abogado y el CECIM querellante por la recuperación de la identidad de estos compañeros, ¿qué más falta hacer para que se identifiquen a estos 6 compañeros? A ver, la identificación es un proceso humanitario. Lo primero que hay que hacer es volver a explicar los fundamentos de la acción y entender la génesis de esa acción. ¿Por qué lo digo? Porque en el marco de algunos posicionamientos políticos, sobre todo de la derecha, la identificación aparece como algo que es prenda de cambio. Y un intercambio de acciones y lineamientos políticos que tienen que estar completamente afuera de la discusión. A ver, lo que resta es terminar de realizar las acciones para que todas las personas que están allí enterradas sin su debida identificación puedan estarlo, y hay que entender que hay un derecho humanitario que es conocido en el derecho internacional como ius cogens o derecho de gentes, que es un derecho que ni siquiera tiene nacionalidad en términos de jurisdicción y competencia concreta, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene íntima relación con la condición más elemental del humano, que es poder tener identidad y poder garantizar a las personas que aún no han tenido esa posibilidad el duelo. Digamos, eso es un derecho que está en cabeza de cualquier persona por el mero hecho de serlo, tenga la nacionalidad que tenga la condición y situación puntual que le toque. Toda persona, por eso el hecho de serlo, tiene este derecho, y en el marco de eso la República Argentina, que ha emprendido en algunos momentos de su historia esta reivindicación desde esta perspectiva. Lo hizo concretamente, y hay que decirlo con nombre y apellido, porque si no las cosas parece que se hicieron porque sí. Lo hizo Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. En el marco de eso, Cristina, con todos los conflictos que tenemos con el Reino Unido, y sin renunciar a ni una de las posiciones que la República Argentina y la región deben tener en relación a la pronta recuperación de nuestro territorio ilegal e ilegítimamente usurpado, llevó adelante las acciones que fueron la piedra basal del proceso y el procedimiento de identificación. Luego apareció Macri, que se montó a caballo de esas acciones, y lo que hizo a instancias del acuerdo Forador y Duncan, que para quienes no lo sepan fue un acuerdo, una lógica de entendimiento o de presunto entendimiento con el Reino Unido, en el que nosotros, básicamente, para hablarlo bien jurídico, nos bajábamos los pantalones y entregábamos prácticamente casi todo lo relativo a nuestra soberanía para supuestamente garantizar lo que, como dije anteriormente, tiene que estar garantizado por el derecho internacional humanitario, que es la identidad de nuestros compañeros que están en las islas. Y luego esto, obviamente, tuvo un interregno, un punto como un entremés en el gobierno de Fuerza Patria. La verdad es que yo creo que en el gobierno entre el 19 y el 23 no llegamos a implementar acciones verdaderamente profundas en relación a
continuar o avanzar con las cuestiones que ya habían sido emprendidas. Ahí la verdad es que nos quedamos en el plano de la deuda. Me parece que hay que decirlo, porque está bueno si en algún momento recuperamos el gobierno, que esperemos sea en el 27 y por las urnas, poder llevar adelante la agenda que queda. Y está claro que el gobierno de Milei viene a profundizar la línea de él, bajarnos los pantalones y entregar absolutamente todo, y poner esto nuevamente como una suerte de moneda de cambio. Acá no hay moneda de cambio, hay una obligación del Estado argentino de garantizar el derecho a la identidad, hay una obligación de la comunidad internacional de garantizar esto, y ninguna discusión o asunto propio de la tensión por la soberanía de las islas puede estar en la mesa de discusión la cuestión de la identidad. Esto no implica, por eso, flexibilizar ninguno de los posicionamientos argentinos, y hay una prueba que lo vuelvo a decir, la vuelvo a poner en valor porque tuvimos la posibilidad de estar con ella, y la verdad es que las cosas en la historia no se construyen porque sí, se construyen con la lucha de un pueblo, con la lucha de una organización como el CECIM, que llevó este tema a la justicia, que logró una sentencia del juez Ercolini que reconocía en los familiares el derecho a la verdad y el derecho a la identidad, y que exhortaba al Estado Nacional a implementar las medidas necesarias orientadas a que se consagre la identificación de nuestros compañeros, pero una presidenta que, lejos de mirar para otro lado, saltó arriba de esa cuestión, se puso encima de ese asunto y arbitró todos los medios que estaban al alcance del Estado Nacional para comenzar a través de Cruz Roja Internacional, que es el organismo internacional rector, digamos, y garante del derecho internacional humanitario o de aplicación del derecho internacional humanitario, pudiésemos avanzar en esa línea. El que no lo entiende, bueno, es porque no quiere. Vamos a una breve tanda y ya volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Transmite LR11, Radio Universidad de La Plata, pionera, pública y cultural. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, igualito como este nombre que acabo de decir, y en el Instagram del CECIM pueden encontrar los recortes, y también arriba en la bio, como se dice, vamos subiendo el enlace. Para los más vagonetas lo pueden ver desde el celu. Qué bronca que me da que no me alcance tan poco tiempo para hablar de tantas cosas. Hay cosas emocionantes, cosas divertidas, cosas que me angustian mucho, como la base militar, como la presencia tan violenta de ellos. Pero bueno, el CECIM cuando viaja no hace turismo, cuando viaja trata de hacer patria, hacer soberanía. Tony, llevaron varias consignas, entre ellas la bandera de Palestina. Me parece que es muy importante hoy más que nunca hablar con las flotillas siendo detenidas, con argentinos siendo detenidos, con el envío de ayuda humanitaria. ¿Por qué el CECIM decidió levantar la bandera de Palestina junto con otros países ahí? Bien, no solo llevamos la bandera de Palestina, sino también la de Sudamérica. Y la bandera de Palestina tiene que estar porque las personas, la gente, el mundo tiene que saber la injusticia que está cometiendo Netanyahu con Palestina. Me acabo de enterar que ayer mismo la flotilla que lleva ayuda humanitaria lleva nada más que alimento para niños, para personas que la están pasando muy mal, y sin embargo el sentido humanitario de un presidente de la nación apoyado por la OTAN, totalmente fuera de contexto, ataca a esa flotilla, a veleros indefensos, pues son veleros, son lanchones, no son embarcaciones que están preparadas para recibir el ataque de ni siquiera un dron pequeño. Y así fuera que estuvieran preparadas, lo que llevan es alimento, medicamentos. Entonces yo creo que la bandera de Palestina debía ondear en cualquier parte del territorio argentino, para que el mundo también tome conciencia de que ninguna guerra o usurpación o ocupación vale la pena de la muerte de nadie. Yo creo que para eso ganan mucho dinero los diplomáticos,
y mucho más aquellos que hacen comercio y negocio con las guerras, aquellos países que producen armas para venderle armas a otros países para que ocupen esos lugares y enriquezcan sus arcas, o quedándose con bienes de esos lugares a los cuales ayudan a ganar esas guerras. Creo que le llaman tierras raras. No sé por qué le llamarán tierras raras, ¿no? Porque tal vez será porque no crece una lechuga, un tomate o cualquier otra hortaliza, sino desde ahí pueden sacar desde el petróleo, el litio o cualquier otra fuerza de energía que puedan usar en el futuro. Entonces es mucho más fácil entregar un dron y hacer matar a gente, porque ni siquiera son capaces de poner la cara, ponen las armas y arman las guerras. Y Palestina está sufriendo muchísimo, por consecuencia de estas personas sin corazón, sin sentimientos. Porque yo les pediría que se enfrentaran los presidentes, hasta los desafiaría a un partido de truco, mirá lo que te digo, y no poner en juego la vida de niños, la desnutrición de esos niños, el temor de cada uno de sus habitantes. Así que por eso la bandera palestina la lleva el CECIM adelante, porque el CECIM es una institución de derechos humanos. Entre tanto silencio y ausencia de líderes políticos de los que terminamos votando también, ¿no? De los que decimos que van a hacer el cambio para nuestra Argentina. Jero, ¿tuviste la posibilidad de estar con Cristina Fernández de Kirchner? Ya se vio en las redes del CECIM, ya lo has contado en otros espacios, esa visita. Contame cómo fue cumplir en Malvinas con, llevar los objetos que ella dejó, cómo fue esa sensación allá. Fue un acto de justicia, me parece, y es siempre que uno realiza un acto de justicia es muy gratificante, es muy emocionante. La verdad es que se lo dijo tu viejo, Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM, a Cristina, qué bueno que se lo haya podido decir él, ¿no? Y con todo el peso del CECIM a cuestas, de la historia del CECIM a cuestas, decirle, nosotros venimos acá no porque somos cholulos, venimos acá porque sos una líder política que puso en alto junto a Néstor la conciencia malvinera, ¿no? Y hay algo ahí que yo siento, al menos, esto es muy personal, pero siento que a ella le entró el mensaje porque cuando Rodo le dice, bueno, ¿qué te gustaría que digamos? Ella dice, vamos a volver, que es lo que publica en el video, y se le llenan los ojos de lágrimas y se nos cayó el mundo abajo, porque en esas condiciones, bajo esa situación proscripta, con un intento de magnicidio a cuestas, que no cualquiera sale también ileso de esa situación, sigue teniendo un optimismo y una potencia que la verdad es que te pone la piel de gallina. Y en el marco de eso, poder llevar esas ofrendas que son parte del respeto de alguien que hizo muchísimo por la identificación de los soldados que en su momento no lo estaban, que eran soldados argentinos solo conocidos por Dios, y poder llevar además las fotos que nos dio, que le pidió. La verdad que en eso estuvo osado. Rodo le dijo, también danos algo más, danos una foto tuya. Ya que plata no pide, plata no pide, se caracteriza por pedir plata, entonces le pidió las fotos, y la verdad es que ella se sorprende, esa reacción que surge en el video se sorprende. Dice algo que es increíble, que no sale en el video, pero que yo lo quiero poner en valor porque me parece que está bueno eso, porque si no, las cosas... Ella dice, yo no pensé en darles una foto porque no quería ser megalómana, no soy o sea, como no se puso en el... Y es Cristina, o sea, si ella no se pone en el lugar de, che, hice un montón, el Pampa Azul, el proyecto de la Copla para ampliar la plataforma, el límite exterior de la plataforma continental argentina, el tema de PAMI, de las pensiones. Si ella no lo hace, bueno, ¿quién no? Porque estuvo en un lugar central de la toma de decisiones, tanto Néstor como ella, y lo hicieron, pudieron hacerlo, y lo hicieron con creces y con una mirada, digamos, construyeron lazos en Mercosur, en UNASUR, CELAC, fueron construyendo las condiciones para dificultarle verdaderamente la cuestión al Reino Unido. Dijo, yo no quiero ser megalómana, por eso no pensé en la foto, si me la piden, ahí llamó, le trajeron esas dos fotos,
una que está con Néstor, que Néstor le está tocando la nariz como esa cosa tan de Néstor, ¿no? Y que uno se lo imagina debe haber sido bastante jodón. Y además es un gesto muy cariñoso. Y la otra que están con Fidel y Chávez, y bueno, la firmó y pudimos llevarlas. Y la verdad es que es eso. Yo siento que no es un círculo que cierra porque Cristina no cierra ningún círculo, está siempre contando la historia en tiempo presente. De hecho, ayer también contaba una anécdota, si hay lugar para las anécdotas, pero es interesante que en un momento, de los poquitos que pude meter un bocado, porque la verdad es que es magnética, te quedas medio como atontado, y le manifiesto mi preocupación porque digo, geopolítica, la cuarta revolución industrial, las cosas que ya hemos hablado, creo que nos hace, como no, la dirigencia no está hablando de esto, y ella me mira así, como diciendo, primera definición, deja de llorar, como basta, de que nadie está hablando, y dice, mira, ¿quién iba a pensar, dice en 2003, que los derechos humanos, que eran un puñado de organizaciones que venían bregando por la memoria, la verdad y la justicia, iban a terminar siendo política de Estado? Dice, la historia siempre se abre camino y siempre aparece quien recoge la posta o recoge el guante y avanza, y como diciendo, basta, hay que hacerla la historia, no hay que esperar que venga alguien a ser un dirigente. Nosotros, me parece que eso también es repotente porque nos habla de una líder que lejos de estar pensando en el ocaso de la vida política, está pensando en cómo hacer. Y bueno, haber llevado esto me parece que es un acto de justicia, y me parece que el CECIM ha tenido una simbiosis muy, muy interesante, tanto con Néstor como con Cristina. Uno no sabe muchas veces dónde empieza y dónde termina, o si es el huevo o la gallina, si salió del CECIM la idea y fue recogido, o ellos estaban pensando en sintonía y nos quedó cerca ideológica y prácticamente la acción. Pero lo cierto es que hay un diálogo y una tensión a lo largo de la historia entre Néstor, Cristina y el CECIM que es indudable. Nosotros le dijimos, vos el 1 de marzo de 2015, adelante de Lorenzetti, dijiste que había que hacer justicia por las torturas de Malvinas. O sea, lo dijiste, y eso lo habíamos promovido nosotros, pero lo recogiste vos, y era la máxima magistratura, la primera magistratura del Estado Nacional, diciendo, vayan a la Comisión Interamericana, pidan justicia. Bueno, Cristina es todo eso en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras causas militantes. Entonces me parece que es un acto de reivindicación y de justicia que hay que hacer. Totalmente. Tony, te pregunté el programa antes de irte qué te querías llevar y qué te querías traer. Contame cómo fue eso. ¿Qué me quería llevar y qué me quería traer? A ver, quería llevar la sensación del saber que iba por una causa. Como dijo Jero anteriormente, por una causa de esas 6 tumbas que faltan identificar. ¿Qué me quería traer? Me quería traer la sensación de justicia, pero lamentablemente no fue así, no traje eso. Lo que sí me traje es la emoción de haber viajado con un grupo maravilloso, de haber viajado con compañeros incondicionales, que estaban para el abrazo y la contención, porque la emoción te desborda, la emoción de volver y de estar te desborda, y la verdad que cada uno de los compañeros estuvo al lado del otro en ese momento. Yo la verdad que me traje desde allá la mirada de que estamos tan cerca en distancia, pero tan lejos en la política de recuperación, con el Estado argentino, con el presidente Milei, tan alejado de la realidad, de saber cuál es nuestro territorio, que sinceramente lo llamo a la reflexión como ciudadano, que mire un poco más hacia nuestra patria, hacia nuestro territorio, que mire un poco más hacia a nuestros ciudadanos, que se fije un poco más, que ahí, en esos recursos pesqueros y naturales, tenemos el futuro, el alimento de nuestros niños que hoy están pasando hambre, están pasando necesidad. Así que me traje una sensación de injusticia, de injusticia porque
Los gobiernos electos por un pueblo y en democracia están obligados a defender nuestra soberanía, no solo territorial, sino también nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía educativa. Si nosotros no tenemos eso dentro del gobierno nacional, quien dirige nuestro destino en relación con relaciones exteriores hacia otros países, la verdad que estamos perdidos. Y si lo único que buscamos es sostener una economía sin inflación, pero con hambre y con necesidad, sabiendo que tenemos los recursos muy cerca nuestro, con solo armar una flotilla o una flota mercante, podríamos estar alimentando a nuestro pueblo con una de las carnes más ricas y más nutritivas que tiene nuestro planeta, y lo tenemos al servicio y a la mano. Sin embargo, otras potencias extranjeras, europeas, lo están explotando. Nosotros no. Entonces tenemos que tener una mirada más nacionalista, creer más en nuestro pueblo, pero por sobre todas las cosas creer más en nuestros bienes, en nuestras tierras, en nuestros mares. Así que me traje una sensación un poco vacía, porque cuando sobrevolábamos el territorio antes de aterrizar, decía, ¿y por qué estamos dejando esto? Porque cuando yo tenía 18 años y fui, no tenía la conciencia que tal vez tengo ahora, y tal vez no había leído lo que he leído hasta ahora, ¿no es cierto? Y encontrarme con una base donde nos hacían prácticamente un caminito los militares hasta abordar el avión y a desbordar. Cuando bajamos y cuando abordamos, con una mirada de que no te lleves un pastito de acá. Te lo vendo, si vos querés. Porque te vendieron un tarrito con arena que después te lo quitaban. Terrible. Así que bueno, le pido al gobierno nacional que por favor recapacite en sus acciones de entrega, porque si no vamos a hacer una colonia. Tony, ¿encontraste tu posición? Encontré la posición de los últimos 3 días del momento final de la guerra, porque la posición en la que yo estuve desde el día 11 de abril, porque el 10 de abril la pasé en el aeropuerto, el 11 de abril hasta el 18 de mayo, era arriba del hospital militar, entre la casa del gobernador y el hospital militar, y ya había un barrio construido ahí. Ahí aplanaron ese lugar y construyeron un barrio, viviendas para las personas que trabajan, para los trabajadores de la isla. Y después, en una incursión que hicimos hacia Monte London y hacia Dos Hermanas, que es ahí donde yo tuve los últimos 3 días de batalla final, hasta el día 14 de junio por la tarde, que me tomaron prisionero, encontré el lugar y por suerte pude llevar un pedacito de tierra y pasto de mi lugar, de mi terreno, y sembrarlo y plantarlo ahí, porque vinculé mi casa, mi lote, mi terreno con mi patria, las Islas Malvinas. Mira qué lindo, ¿no? Sí, tuve esa suerte. Tuve esa suerte de poder llevar ese pedacito de tierra, que fue una idea de mis hijas, en realidad, y de mis nietos. ¿Qué le podemos dar al abuelo para que vaya, lleve y deje? Y sacaron, tengo una araucaria, y debajo de esa araucaria arrancaron ese tepe de tierra, que era con el cual yo sembraba los campos minados y tapaba las minas, con un tepe de tierra. Así que llevé eso. Mira qué lindo. Y me traje la sensación de haber marcado un lugar. Totalmente. Jero, ya nos van quedando 10 minutos. Jero, para el que recién se engancha, abogado del CECIM, militante político, analista, entre otras cosas, y lo hace muy bien, escritor. Escribir tecnologías de la impunidad estando acá es una cosa, pensar en tecnologías de la impunidad habiendo recorrido los campos, y que los excombatientes te cuenten de la inoperancia del ejército argentino, me imagino que invita a otro tomo, ¿no? O algo parecido. Hay que hacer termino mi tesis doctoral y me aboco a reescribir tecnologías de impunidad porque
porque lo primero que yo dije que había 2 andariveles para pensar Malvinas, hablamos un poco del geopolítico, hay uno que es humanitario, también hablamos con el tema de la identificación, pero la primera cuestión es, en Malvinas uno puede sufrir las 4 estaciones en un par de horas, y esto lo dije en lo dije en una publicación que medio se hizo viral y ahora lo estoy repitiendo cada vez que puedo, porque en un par de horas pasás de la nieve al garrotillo, al sol, al viento extremo, de vuelta al sol, a la nieve, y todo eso, todo junto. A esa situación que es extrema, nunca sentí tanto frío en mi vida, nunca sentí tanto viento en mi vida. El viernes que volvimos a ir al cementerio, el viento fue algo infernal. O sea, nunca había experimentado tanto viento que te lleve, que no puedas sostenerte en pie, la fuerza del viento. No podías estar parado, Martín. No se podía estar parado. Te corría hacia atrás. Te llevaba. Y en el marco de eso hay que añadirle ni más ni menos que el impacto de bombas, de munición de mortero cayendo, de artillería naval, artillería tierra, dejando las marcas, los agujeros en la tierra. Creo que fue Beto que dice, vibraba toda la isla con cada uno de esos bombazos, lo sentíamos. Y pensar eso, hay una reflexión con la que yo me gustaría quedarme en relación a las tecnologías de impunidad, a la inoperancia, pero la contracara de eso, que es, ese es el marco, digamos, el escenario en donde se produjeron estas cosas, mal vestidos, mal alimentados, con la incertidumbre a flor de piel, porque nosotros teníamos o sufríamos o padecíamos ese viento o ese frío, pero sabíamos que volvíamos a un hotel a darnos una ducha, y yo sabía que me conectaba con el pésimo internet que hay y podía hablar con Agustina, con Simón, con Elena, con mis hijos, con mis amores, y que estaba además en un clima amoroso porque estaba entre compañeros, y ellos no sabían si había mañana, no podían saber si había mañana, no sabían dónde se terminaba esa historia, si terminaba al instante. Lo decía Anita Negrete, que una lástima no haya podido venir, en una publicación que dice: la vida es un hilito y estás de un lado o del otro por una cuestión meramente contingente. Y a mí me surgió y me rompió una pregunta que es muy humana, que es, hay un concepto de Giorgio Agamben, que es un teórico italiano, que él habla de la nuda vida, la vida al desnudo, cuando a vos te despojan de toda humanidad, de todos los atributos de la humanidad, y te quedás vos con tus signos vitales. Y la incertidumbre a cuestas, y yo me imagino que ese fue un momento, o sea, 60 días de eso, mojado, con mala ropa y demás, es la nuda vida, es la expresión de la nuda vida. Che, hay un momento en el que decís, loco, soy un puñado de signos vitales, que todavía los tengo, y ya no hay nada. Y mi gran pregunta como filosófica frente a eso, y viéndolos moverse, era, che, ¿no se les cruzó cualquier cosa por la cabeza? O sea, ¿no llega un momento en el que eso te enfrente a lo más elemental del humano? Y la respuesta que me traje, que es una respuesta sumamente optimista entre tanto desánimo, es que todas las formas de responder a esa pregunta, algunas directas y otras indirectas, tuvieron que ver con lo colectivo, con que había una vocación de supervivencia. Che, hay que pasar esto y hay que sobrevivir, pero es con otro, es con el otro, con mi compañero de posición, con mi otro compañero, y es cortando el cachito de pan, si somos 10, en 10 pedacitos minúsculos, y de esta salimos todos juntos. Y digo que es hermoso y poético, pese a que es muy doloroso también y muy conmovedor, porque es una reivindicación de lo colectivo en la que nunca había reparado. O sea, yo entiendo lo colectivo como ir a una unidad básica, tener una olla popular como hicimos durante la pandemia, lo entiendo como ir a una marcha, lo entiendo como caminar una calle, como tomar un mate con un compañero, militar una elección en un centro de estudiantes, o ser fiscal un día de elección general, y eso es lo colectivo, y esa era la dimensión de lo colectivo, estar en una plaza y compartir una consigna, y compartir un momento, sea de alegría, eso era lo colectivo. Nunca había pensado lo colectivo, o sí, pero no en este matiz, que es lo colectivo como el salvavidas desde donde uno construye el sentido de la subsistencia. Y me parece que volvió a relocalizar en mi cerebro, en mi corazón, lo colectivo como algo que vale la pena. Lo colectivo te salva, lo colectivo es importante y lo colectivo te pone en otro lugar, y ellos son el testimonio de eso. Nos quedan 3 minutos. Tenés una reflexión en 3 minutos. Le damos la bienvenida a Secretaria de Cultura del municipio. Bienvenida, compañera malvinera más que nunca, Ana Negrete. ¿Cómo andás?
Bien, acá, corriendo, pero no querían no venir, digo, al menos 3 minutos. Qué genia. Bueno, nada, eso. No alcanza en 3 minutos, vas a venir otro programa obviamente, pero ¿qué sentiste haber estado ahí? ¿Qué te traes de ahí? Bueno, primero tomo el compromiso en venir otro día, pero mira, yo creo que pisar Malvinas es una experiencia absolutamente transformadora. En términos militantes, le pones una densidad y una profundidad que quienes por convicción y por historia acompañamos la lucha por Malvinas y la discusión sobre la soberanía, te completa y te profundiza y te llena de muchísimos nuevos interrogantes estar ahí. Me parece que hay una parte que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con ese trayecto histórico de nuestro país, histórico de nuestros compañeros del CECIM, nuestros compañeros combatientes, que obviamente te dimensiona de otra manera, te explica muchísimo sobre eso, sobre la dignidad, sobre cómo se puede construir historia desde las pequeñas luchas que son grandes, y a la vez eso te abre una posibilidad de poder entender qué se discute cuando se discute Malvinas con mayor profundidad y con mayor materialidad. Digo, es pisar, que creo que quienes además abrazamos la militancia y la política, sabemos que cuando uno está en el territorio es muy diferente a verlo desde otros lugares. Bueno, esto es exactamente igual. Cuando estás ahí, se te abre un panorama de profundidad, de complejidad, que es muy importante para poder seguir profundizando nuestros procesos de memoria, nuestro proceso de identidad y nuestro proceso de búsqueda de justicia y de paz. Así que hay que seguir, hay mucho, evidentemente, por seguir caminando y por hacer y por profundizar. Es impresionante la bicontinentalidad como se termina de notar ahí. Nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, agradezco mucho igual que hayas venido. La valoramos a la compañera, es una referente, un cuadro político platense de la hostia, así que vas a tener que venir porque sí, claro, tengo muchas preguntas para hacerte. Me emociona mucho que hayas ido porque estas líderes políticas, ya te doy, son las que van a transmitir justamente a la militancia todo lo que hay que hacer por Malvinas. Tony. Sí, yo por último déjame agradecer a José Ramón Arteaga y a Ana Negrete, porque son funcionarios de gobierno que pisaron suelo malvinense y creo que van a entender un poco más cuáles son las acciones para otros funcionarios que deberían pisar también nuestro suelo argentino y reafirmar esa soberanía con el conocimiento de saber qué es Malvinas. Por eso le doy las gracias por habernos acompañado en esta visita a nuestro territorio. Totalmente. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias a Ale Quiles en la operación. Sin él nada es posible. Nos vemos el jueves que viene con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Chao.